Bien, en primer lugar, hola a todos los que estén siguiendo esta presentación. Y en segundo lugar, quisiera agradecer públicamente a las organizadoras, las profesoras Araceli Estriano e Isabel Velázquez, la oportunidad de participar en esta jornada epigráfica tan necesaria como estimulante, 15 inscripciones que no deberías perderte, esta vez en casa, que se enmarca en el programa de doctorado Estudios del Mundo Antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Bien, de acuerdo con la dinámica habitual de estas jornadas, que permite cierta libertad a la hora de elegir, el documento epigráfico que yo creo nadie debería perderse, especialmente entre todos aquellos interesados en la epigrafía de Asia Menor, es Hiperge 331, una especie de himno a la ciudad compuesto por dos textos distintos escritos en griego que se suelen estudiar por separado, no sin razones, pero que hoy observaremos mejor de forma conjunta, que es como fueron concebidos por su contenido y disposición. Ambos textos fueron inscritos para celebrar, cada uno a su manera, la designación de Perge como metrópolis de Panfilia por parte del emperador Tácito, cuando dirigía unas campañas contra los godos en Asia Menor, y ambos textos exhiben de paso unos cuantos títulos y privilegios destinados a justificar la superioridad de la ciudad sobre el resto de las poblaciones de la provincia, particularmente sobre los de Side, que son los principales rivales de Perge en esta época en la lucha por la primacía. Justamente este es el aspecto que he querido destacar en esta intervención, como bien se deduce del título, y trataré de desgranarlo en los próximos minutos teniendo en cuenta el carácter formativo de estas jornadas epigráficas, pero también su afán divulgativo, que sin duda debemos fomentar. Bien, dicho esto, comienzo con mi comunicación. Bienvenidos a Perge, cabeza de Panfilia, y Perge 331 y la primacía de una ciudad del Asia Menor greco-romana, cuyo título he acompañado, a modo de presentación, de una fotografía de lo que podríamos llamar la Gran Vía de la ciudad en época imperial. Como pueden ver, a diferencia de lo que sucede con otras ciudades más conocidas como Éfeso o Hierápolis, no es que Perge sea hoy en día un objetivo del turismo de masas, así que todavía es un buen lugar para disfrutar sin agobios de la disciplina epigráfica que tanto nos apasiona. En sus calles podremos encontrar numerosas inscripciones in situ, como la que trataremos en los próximos minutos. Vale, pero antes de entrar de lleno en materia, y por si algún espectador lo desconoce, lo primero que debemos hacer es situar rápidamente en un mapa la ciudad de Perge, que se encuentra en el sudoeste de la península de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y debemos delimitar también la antigua región de Panfilia, que alcanza más o menos hasta donde marca este hexágono, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Side al este y colindando al norte con varias poblaciones de Pisidia. En esta imagen podemos apreciar mejor la geografía del lugar, definido por una fértil llanura y sus comunicaciones. Bien, una vez situada Perge en el territorio de Asia Menor, nos acercaremos un poquito más a la ciudad, gracias al satélite de Google Maps, con el fin de mostrar la localización exacta de la inscripción que nadie debería perderse, por si algún día alguien decide ir de visita. A la derecha de la diapositiva podemos observar los yacimientos de la ciudad en la actualidad, empezando por el teatro y el estadio, o la vía principal de la primera fotografía. Pero lo que nos interesa ahora es la calle que se extiende inmediatamente al norte del ágora y que fue llamada por los excavadores Tacitus Strasse, esto es, la vía de Tácito, principalmente por el contenido del documento epigráfico Hiperge 331. Dentro de esa vía, los textos están inscritos sobre dos pilares rectangulares yuxtapuestos que parecen ser de dimensiones similares, aunque uno de ellos se encontró partido en su parte superior y con agujeros que indican una reutilización posterior. Aquí tenemos dos imágenes de los pilares mencionados, que he tomado del segundo volumen del Corpus de la ciudad, con la datación de las inscripciones,
que corresponde al brevísimo reinado del emperador Tácito. Como ya hemos apuntado al comienzo, cada uno de los textos tiene sus propias características, que expondremos a continuación por separado por el bien de la exposición, pero finalmente los pondremos juntos para apreciar mejor su unidad temática respecto a la primacía de la ciudad. Empezamos por la primera columna, o la de la izquierda, para aquel que viene desde el centro de la ciudad, que contiene un epigrama de 5 dísticos elegíacos en su cara principal y un grafito en su cara derecha con el término Metropoliteios, dentro de una tabula ansata dibujada por encima de una corona. Este detalle indica la celebración de un nuevo agón en la ciudad en relación con el recién estrenado estatus de metrópolis. En cuanto al poema de la cara principal, lo primero que vemos es que está redactado en primera persona, emen. El sujeto es la ciudad misma de Perge, que tomaría la palabra cual héroe épico griego para dejar bien claro desde el principio, desde el dístico inicial, cuál es la intención de la inscripción. De antes, ciertamente, era Kefale Pamfílidos Aies, una denominación honorífica, cabeza de Panfilia, y por mediación de Zeus Tácito he llegado a ser metrópolis, una denominación que viene a declarar que Perge es ahora la capital oficial de la provincia. Como pueden ver, la disposición del texto en la piedra no es lo que un estudiante de filología clásica esperaría encontrar a la hora de analizar un poema en una de sus clases, pero esto es lo habitual en epigrafía griega. Se trata, en definitiva, de adaptar el texto al soporte disponible, y digamos que en este caso se hace con bastante éxito, dado que al medir los versos uno se da cuenta de que el salto de línea respeta casi siempre las cesuras principales. En cualquier caso, si seguimos leyendo, el siguiente dístico mantiene el mismo tono, aunque utilizando expresiones diferentes. Aquí la ciudad de Perge afirma que alguno de los ilustres reyes, que son los emperadores romanos, la llamó Coryphen Polion, que podríamos traducir directamente como cumbre de las ciudades, se sobreentiende, de Panfilia, y conservar así la semejanza fonética con cabeza que parece subyacer al original griego con Kefale y Coryphe. Mientras, en el pentámetro que sigue, la ciudad retoma su estatus oficial de metrópolis apareciendo como Meter, una madre, y se equipara a la famosa ciudad de Éfeso, metrópolis de la provincia de Asia. En el tercer dístico se repite un esquema parecido con Metis Eipen Eristheneon Basileon, pero esta vez se inserta al comienzo del hexámetro el término Praequipuan, una transliteración del latín Praequipuam que pretende expresar esa misma idea de superioridad y preferencia. Y de nuevo en el pentámetro, Perge aparece como metrópolis por órdenes de Tácito. A continuación, aparte del omnipresente estatus de metrópolis, el cuarto dístico introduce el nombramiento de la ciudad como Philen kai Symmachon, es decir, amiga y aliada del pueblo romano, que tiene un valor propagandístico pero también logístico. Perge nos dice que ella lo es desde época del emperador Caracalla, llamado Antonino, el conocido hijo de Septimio Severo. Y para acabar, el final del poema recoge la función de la ciudad como sede del Koinón de los Panfilios, una asamblea provincial donde se celebraba el culto al emperador, utilizando nuevamente una transliteración del latín votis, y añade la presencia ahora de sumos sacerdotes del dios Tácito, que cierra la inscripción de forma destacada. Con este culto específico, Perge le agradecía al emperador que la hubiese elegido metrópolis de Panfilia. Pasamos ahora al otro pilar, mucho más estudiado por diversos especialistas y que conserva hasta 12 aclamaciones dirigidas a Perge. Todas ellas inician con el imperativo auxe, formuladas con el propósito de fortalecer la primacía de la ciudad, y concluyen con la frase pantatadikaya dogmati sincletu. Todos los derechos mediante senado consulto, que sirve para legitimar su contenido. Hemos dicho que se conservan hasta 12 aclamaciones,
pero podría haber alguna más. Dado que faltan líneas entre las dos primeras, que se encontraron en un bloque de piedra adyacente, y el resto de las aclamaciones. Lógicamente, viendo el contenido del poema que acabamos de comentar y el nombre Táquitos que se conserva en esta inscripción, en la laguna uno esperaría encontrar al menos una mención del estatus de Perge como metrópolis de Panfilia. Un estatus que de hecho está atestiguado en monedas locales emitidas en época del emperador Tácito. Tal y como podemos ver en este ejemplo, juntamente con el derecho de asilo que tanto orgullo le producía a la ciudad. No en vano este derecho de asilo es el tema de la primera aclamación, auxe perge gemone asilos, en relación con el templo de Artemis Pergaia y que parece motivada por el hecho de que Side, su principal rival, había obtenido recientemente el privilegio de la asilía para su templo de Atenea gracias a la intervención del emperador Aureliano. A continuación, tras la laguna, siguen las otras 10 aclamaciones que alaban a Perge por otros tantos motivos, haciendo especial hincapié en la relación privilegiada de la ciudad con el poder imperial, tal y como indica la honrosa presencia de un sagrado vexillum, o el establecimiento de una acuñación de plata por parte de las autoridades imperiales, lo cual explicaría que las Artemis de Éfeso y Perge sean llamadas por su nombre latino, y de paso se ha propuesto interpretar el primer Diane como el dativo latino Dianae, sin necesidad de corregir el texto. Lo que está claro en cualquier caso es que esta línea viene a reforzar, esta vez mediante sus dos grandes divinidades femeninas, la equiparación de Perge y Éfeso que se hacía en el poema del otro pilar, cuando se decía que ambas eran madres, es decir, metrópolis. Con este texto, leemos que Perge también era aclamada por albergar el tesoro del emperador, Josesauros Tucriu, o por ser Neocoros, un título que implicaba ocuparse del culto imperial provincial. Este era uno de los títulos más codiciados por las ciudades del Asia Menor grecorromana, y de hecho, en estas aclamaciones vemos que Perge no solo afirmaba serlo desde Vespasiano, sino que además, para mayor gloria de la ciudad, luego dice ser 4 veces Neocoros, tal y como indica la letra delta en la inscripción. Por aquel entonces, su rival Side solo parece haber sido 3 veces Neocoros, con lo que Perge venía a ser la principal Neocoros de Panfilia en cuanto al rango, pero también dejaba claro que era antigua, sin duda la primera en Panfilia. Para la siguiente aclamación también se ha propuesto una interpretación semejante, pues Prote, en este caso, podría indicar tanto que Perge era la primera en rango como en antigüedad entre las ciudades que tienen sesiones judiciales, que también era un privilegio muy disputado y deseado, especialmente por razones económicas. De las dos siguientes aclamaciones, que tratan sobre las aspiraciones y actividades en la ciudad de hombres de rango consular, cabría destacar las referencias concretas que se hallan en el teatro de la ciudad, como por ejemplo esta sobre un tal Diódotos, que lógicamente sería uno de esos hombres hipaticoi. Llegamos ahora al final. Auxe perge ge corifetes panfilias, auxe perge gemedem pseudo mene, que supondría el culmen de las aclamaciones y que, según se entiende, podría ser una pullita más a sus rivales de Side. Crece Perge, la cumbre de Panfilia, crece Perge, la que no dice ninguna mentira. Ahora bien, lo interesante para esta presentación es ver cómo enlaza directamente con el contenido de la inscripción en el otro pilar, ofreciendo al viandante una especie de escaparate para contemplar en todo su esplendor la primacía de la ciudad. En un lado, Perge, en primera persona, decía ser Kefalé de Panfilia y que un emperador la llamó Corifé de sus poleis, y en el otro,
Sus habitantes la aclaman como Perge, Corifé de Panfilia, una posición indiscutible de ahora en adelante debido a su estatus oficial como metrópolis de la provincia. Por lo demás, viendo la localización de ambos pilares, merece la pena preguntarse si no fueron instalados allí precisamente para que los vieran los de Side, que quizás entraban a la ciudad por esta vía al venir desde el este. Esto no pasa de ser una mera suposición, por supuesto, pero como es bien sabido, el contexto de las inscripciones es un factor que no debe minusvalorarse a la hora de interpretar su contenido. En cualquier caso, gracias a este documento epigráfico, queda patente la importancia que tiene para los de Perge el hecho de que su ciudad fuese reconocida como superior al resto, y el orgullo que sentían por ello, hasta tal punto que podemos encontrar una variante de la aclamación Ausse Perge Gecorifetes Panfilias en un lugar tan lejano como las termas de Gadara en Palestina, donde alguien dejó inscrito Auxito Perge Geprotetes Panfilias. Y por descontado, la primacía también era un tema recurrente en las monedas locales, en las que se solía utilizar, principalmente por razones de espacio, la letra alfa, como vemos en esta imagen, en el frontón del templo de Artemis, justo por encima del título de Asilos. Bien, no creo que sea necesario insistir más en este aspecto, pero sí debemos apuntar que esta situación en Panfilia, si bien es notable, no era excepcional en el Asia Menor grecorromana. Para acabar, podemos dirigir nuestra atención a la región de Pisidia, justo al norte de Panfilia, y a su principal ciudad, Sagalaso. Esta, además de Prote, también decía ser Kefalé y Corifé, solo que hasta hace bien poco no lo sabíamos, dado que estas lecturas fueron publicadas en el corpus del 2018. Y como Perge, la primera ciudad de Pisidia también hacía valer su condición en las monedas. En este testimonio, de mediados del siglo III después de Cristo, vemos que la primacía se indica mediante la tercera letra alfa de su propio cívico, Sagalaseon, que aparece agrandada y coronando la columna central del templo dedicado a los dioscuros autóctonos. En fin, volviendo a la vía de Tácito, aquí os dejo el lemma del documento epigráfico que, en mi opinión, nadie debería perderse, Hiperge 331. En él podrán consultar toda la bibliografía necesaria para iniciarse en su estudio y explorar nuevas vías de investigación. Un saludo y muchas gracias por su atención.